straight from Vicksburg. Saludos, me llamo Isaac Morales, estoy participando acá en la Filben 2020. Les voy a conversar en esta oportunidad sobre un escritor muy interesante llamado Ambrose Bierce. ¿Por qué vamos a hablar de Ambrose Bierce? Porque este escritor era norteamericano, sin embargo, hacia el final de su vida hay una relación muy estrecha con México, que es el país homenajeado de esta Filben 2020. Ambrose Gwyneth Bierce nació el 24 de junio del año 1842 en algo así como una hacienda llamada Horse Cave. Eso quedaba en la comunidad, la provincia de Meigs, en el estado de Ohio. Por supuesto, eso es al norte de Estados Unidos, fronterizo con Canadá. Aquí queda Ohio. ¿Han escuchado hablar de los indios de Cleveland y del Gol de la Fama? Sí, hay un lago muy famoso, el lago Erie, que es un lago de pescadores. Esa zona donde se crió Ambrose Bierce, sus primeros años de infancia, fue por mucho tiempo una zona principalmente agrícola. Esa hacienda donde se crió tenía lo que nosotros llamamos aquí una cabaña, un rancho pequeño. Y bueno, él era el 10º hijo de una familia de 12 hermanos, una familia muy numerosa, de tradición calvinista. Su madre tenía una personalidad muy fuerte, mientras que su padre, Marco Aurelio, era una persona un poco retraída. Marido, sustantivo, el que después de cenar debe encargarse de lavar el plato. Se dice que, bueno, de hecho, esa familia del padre de Bierce, la familia del lado Bierce, precisamente, era una familia un poco diferente a lo habitual. Su tío, Lucius, hermano de su padre, Lucius era un aventurero que fue acusado de pirata. Sin embargo, hay testimonios que más bien confiesan o delatan, digamos, que lo que pasaba con ese tío Lucius es que él era un defensor de indígenas. Bierce en algún momento lo recuerda como alguien en esa lucha, pues, digamos, ayudando o protegiendo a los indígenas. Por supuesto, estamos hablando de la época de la independencia estadounidense. Luego, más tarde, bueno, esa personalidad un poco retraída, digamos, del padre de Bierce, quien se dice que era un lector ávido y es quien influye en Bierce para la lectura, de mucha influencia para Bierce, Lord Byron, famoso poeta romántico inglés. Sin embargo, por supuesto, Bierce va a ser más tarde influenciado por un poeta más de su tierra, estadounidense, y que por supuesto era el que estaba, por decirlo de alguna manera, de moda en la época, que era el conocido Edgar Allan Poe. Estos dos escritores van a ser, digamos, como la primera influencia literaria de Ambrose Bierce. Sin embargo, bueno, estamos hablando de sus lecturas en sus tiempos de adolescente. A los 14 años, Ambrose Bierce abandona sus estudios y entonces decide entrar a trabajar, más que todo por las necesidades familiares. Recordemos, una familia pobre, muy numerosa además. Él decide entrar a trabajar en una imprenta, por supuesto, simplemente como obrero, porque casualmente en esa época, estamos hablando en 1857, hay un desarrollo, una gran influencia de la revolución industrial, específicamente en ese estado de Ohio. Y entonces, bueno, esa imprenta era como uno de los lugares, pues, donde estaba entrando a trabajar mucha mano de obra joven como él. Se cuenta que en el año 1859, teniendo Ambrose Bierce 17 años, tuvo amoríos con una señora de 70 años llamada Sylvia Gant.
Esta señora Sylvia Gant era una cuáquera hacendada, pudiente, y bueno, es ella quien, digamos, lo anima más bien a que él abandone, digamos, esa vida un poco relenga de adolescente que tenía y se enrola en el ejército. Teniendo 18 años ya, entra en la escuela militar de Kentucky. Sin embargo, ahí no dura mucho tiempo. Él, de hecho, parece que no dura ni siquiera un año, porque ocurre lo siguiente. Hubo un incendio en el depósito y entonces ese incendio se supone que fue ocasionado por él. Lo más interesante es que él lo acusan y él, como en verdad no estaba muy interesado en estar allí en esa escuela militar de Kentucky, él admite que sí, que fue él. Y bueno, por supuesto lo expulsan de la escuela militar de Kentucky. Él admite que fue el culpable, a pesar de que es posible que no haya sido así. Maten ese bendito perro. Aceite de perro de Ambrose Bierce, corta. Revolución. En política, abrupto cambio en la forma de desgobierno, específicamente en historia norteamericana, reemplazo de un ministerio por una administración que permitió que el bienestar y la felicidad del pueblo progresara media pulgada por lo menos. Las revoluciones vienen generalmente acompañadas de una considerable efusión de sangre, pero se estima que valen la pena, sobre todo para aquellos beneficiarios cuya sangre no corrió peligro de ser derramada. La Revolución Francesa es de incalculable valor para el socialista de hoy. Cuando tira los hilos que mueven su esqueleto, sus gestos infunden un terror indecible a los sangrientos tiranos sospechosos de fomentar la ley y el orden. En 1861, teniendo Ambrose 19 años, entra de nuevo al ejército, esta vez como topógrafo. Él se alista como voluntario, estamos hablando en plena guerra civil estadounidense, en el 9º Regimiento de Infantería de Nueva Orleans. Estamos hablando, fíjense, del sur en Estados Unidos, de manera que, bueno, empieza este escritor a recorrer buena parte del país, ya iremos viendo hasta dónde llega. Durante esa guerra, él protagonizó un famoso rescate que fue reseñado en los periódicos locales y todo, que ocurrió en la batalla de Shiloh, eso queda en Tennessee. Allí, bueno, parece que hubo un soldado que quedó herido en plena batalla, en fuego cruzado, y sin embargo él logró de alguna manera llegar hasta donde estaba ese soldado y bueno, y traerlo de regreso, rescatarlo, pues. Más adelante, digamos, durante los años de la guerra civil estadounidense, él participó en varias batallas. Conocida su participación en la batalla de Chickamauga, en la batalla de Chattanooga. Los logros que él obtiene dentro de su carrera militar, digamos, lo hacen ser ascendido a teniente. Durante esos años, también en el año 64, teniendo él 22 años, en medio de un intercambio de disparos entre las fuerzas contendoras, resulta herido por fuego aliado. Eso fue en la batalla de Kennesaw Mountain, la montaña de Kennesaw. Y bueno, es retirado por un tiempo del ejército mientras se está recuperando. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año 64, él regresa otra vez a la batalla, digamos. Pero bueno, como está herido, entonces lo dejan un poco relegado en el ejército porque no está al 100% pues, de su capacidad. Entonces, bueno, finalmente él decide retirarse porque además él solicita un ascenso. Recordemos que era teniente en ese momento, él solicita un ascenso. El ascenso le es negado y bueno, él decide abandonar la carrera militar. Es importante destacar algo con lo que fue esa guerra de secesión o guerra civil
norteamericana, estadounidense. Y es que recordemos que las causas de esa guerra civil tienen que ver con la abolición de la esclavitud. Este señor que está acá, Abraham Lincoln, a pesar de que en algún momento, iniciando su gobierno, primer presidente republicano de Estados Unidos, ahorita que estamos en contexto de postelectoral estadounidense, él es quien, a pesar de que su discurso parecía que no iba a abolir la esclavitud, de hecho, en efecto, en el año 1863, él lanza una proclamación de emancipación, es decir, él libera a los esclavos y los hace libres. Eso hace que varios estados, sobre todo del sur, se rebelen contra Estados Unidos, pues como tal. Y entonces empieza la división, eso es lo que llaman la secesión, que son los Estados Unidos, que son los del norte, y los Estados Confederados, que son los del sur. De manera que cuando Ambrose Bierce se une al ejército, lo hace es con el ejército unionista. De hecho, lo hace al servicio de las tropas de un famoso general estadounidense llamado Ulysses Grant, que era uno de los grandes comandantes, digamos, del ejército unionista, es decir, el que estaba con Abraham Lincoln a favor de la emancipación y, bueno, en contra de estos ejércitos confederados que eran del sur, sobre todo, en estados como Luisiana, como Georgia, New Orleans incluso, que simplemente ellos querían mantener sus esclavos como esclavos, sobre todo porque dependía de la agricultura y eran sobre todo cultivadores de algodón, y en las grandes siembras de algodón del sur de Estados Unidos quienes trabajaban, por supuesto, eran una cantidad tremenda de esclavos afroamericanos. Emancipación, cambio por el que un esclavo trueca la tiranía de otro por el propio despotismo. Finalmente, en el año 65, él se muda a San Francisco. Ya está terminando la guerra civil estadounidense. Él se muda a San Francisco y trabaja como vigilante de un depósito, que ese depósito era como donde se guardaban los botines de guerra que había dejado pues la guerra que acababa de terminar. Se dice que, bueno, que en esos tiempos que él estuvo como vigilante de ese depósito, él comienza a escribir sus primeras, digamos, memorias de lo que había vivido en la guerra. Empieza a tomar sus primeras anotaciones, por supuesto empieza a leer mucha literatura, y ocurre algo muy interesante entre los años de 1865 y 1870, y es que traba amistad con el famoso escritor norteamericano Mark Twain, y también con un importante escritor, periodista y empresario mediático de la época, que era William Hearst. Con William Hearst él consigue un buen empleo como columnista, e incluso llegó a ser hasta subdirector en periódicos como El Argonauta, The Argonaut, y New Letters, Nuevas Cartas. Esos años también de trabajar como reportero, como redactor, como columnista, varias áreas dentro del periódico, le permitieron, digamos, mantener a su vez contacto cercano con el ejército. Y bueno, se dice que recorrió el llamado lejano oeste en ese tiempo prácticamente como aventurero, pues para conocer. Se dice, esto es una especulación, se dice que en el año de 1870 él tiene amoríos, incluso hay versiones que dicen que hasta se casa con una indígena de origen chiricahua llamada Escarlata Lee Stewart, o Stewart. Esta chica Escarlata, bueno, se menciona muy por encima entre su biografía, y de ella se habla solamente en ese año. ¿Por qué? Porque en el año 1871, estando
Ambrose Bierce de regreso en San Francisco después de recorrer, recordemos que acabo de mencionar que estuvo en New Orleans, al sur. Entonces ahora anda por el lejano oeste, incluso llegó hasta la costa oeste y por ahí, digamos, se empezó a hacer como un nombre pues de él como escritor, sobre todo de periódico, por supuesto. Entonces en el año 71, como les digo, teniendo 29 años, se casa con Mary Ellen Day. Mary Ellen Day es una chica acomodada, que digamos tiene una familia de clase media alta, y bueno, con ella se establece legalmente, tienen 3 hijos, y casualmente ese mismo año, 1871, él publica su primer cuento. Él trabajaba en un periódico de William Hearst, cuyo dueño era William Hearst. El periódico se llamaba The Overland Monthly. En ese periódico publica su primer cuento titulado El Valle Encantado. Más adelante, en el año 1872, cumplidos los 30 años de edad, se muda a Londres con su esposa y con su familia. Pues. Entre los años 72, 73, 74, por allí, se dice que él recorrió Europa. Hay algunas versiones que dicen que, bueno, que él recorrió Europa desde Francia hasta Estambul, en Turquía. Pues. O sea, de manera que, bueno, también tuvo un corto periplo ahí, digamos, como de aventurero, del cual no se sabe mucho, no se habla mucho, porque fue así como cuando recorrió el lejano oeste. No se sabe mucho qué fue lo que él hizo en esa época, porque simplemente no dejó memoria de eso, no dejó testimonio de eso, y lo que hay son como pedazos así que están mencionados en otras partes, pues, que no son en su biografía oficial, digamos. Matrimonio: condición o estado de una comunidad formada por un amo, un ama y 2 esclavos, todos los cuales suman 2. En el año 73, teniendo él 31 años, es importante esta fecha porque en 1873 publica su primer libro, titulado El Deleite del Demonio. El Deleite del Demonio son sus primeras narraciones. Todas tienen que ver con el misterio, el suspenso. Recordemos, como les mencioné hace un momento, la gran influencia que tiene en esta época de Edgar Allan Poe. Y bueno, conocemos un poco todo el peso que tiene Edgar Allan Poe en la literatura norteamericana, específicamente en el género del cuento de suspenso, el cuento de misterio. En 1876, teniendo 35 años, regresa a San Francisco. De nuevo trabaja para William Hearst. Prácticamente va a ser su protector de ese año en adelante. Y comienza a escribir una columna en The Examiner de William Hearst. Es importante lo que él empieza a escribir a partir del año 76, porque es donde empieza su columna satírica, donde hacía definiciones, digamos, contrarias a las tradicionales de algunas palabras. Esa columna que él empieza a escribir en esa época, él la tituló inicialmente El vocabulario del cínico. Es ese grupo de definiciones del vocabulario del cínico que él va a comenzar a publicar en ese año en The Examiner, lo que más adelante se convertiría en El Diccionario del Diablo, su obra cumbre, digamos, la obra más difundida de él. Por supuesto, es un libro que es difícil de ubicar dentro de un género literario porque es tal cual un diccionario. Hechos lamentables ocurren, muy lamentables para su vida, ocurren entre el año 76 y el año 88 aproximadamente. Un hijo de él, a causa, o algunos dicen que fue de una profunda depresión que no pudo superar,
que tenía que ver con haber participado en la guerra o un amor frustrado que tuvo. Pero lo cierto es que el hecho lamentable que ocurre es que uno de sus hijos, el mayor, se suicida. Y poco tiempo después, el otro hijo, el segundo, el del medio, a causa de una discusión fuerte que tuvo al salir de una taberna, por supuesto estamos hablando de un muchacho ya adolescente, el otro fue un poco más joven, este muchacho en una riña callejera, en una taberna, es asesinado. De manera que sus dos hijos varones fallecen con relativa cercanía. Será la hija de él, la menor, la que va a sobrevivirle aún después. Y bueno, es ella quien dará al final de la vida de Ambrose Bierce, de lo que se conoce que fue el final de su vida, es ella quien dará testimonio de ello, ya voy a mencionarlo. En el año 1888 ocurre otra situación que va a ser muy difícil para él de superar. Y es que en ese año 1888 Ambrose Bierce descubre en su habitación, un fajo de cartas de correspondencia entre su esposa y otro hombre. O sea, al descubrir esa infidelidad, que bueno, parece que la mujer tenía bastante cambio de mensajes amorosos e incluso eróticos y todo eso, con otro hombre del cual no se habla, no se dice, no se sabe quién fue. Lo cierto es que él pues la abandona y se va a vivir a Washington. Estamos hablando ya de un hombre de 47 años. Entonces en Washington publica otro de sus libros que va a ser, digamos, de los más icónicos de su obra, porque a diferencia de todos esos cuentos que se conocen, que son cuentos de misterio, cuentos de suspenso, y incluso hay una fuerte devoción, digamos, por parte de algún público muy lector de este tipo de literatura de misterio y de suspenso que le gusta mucho a Ambrose Bierce por ese lado. Sin embargo, sus obras más emblemáticas o más distintivas son, aparte del Diccionario del Diablo, sus fábulas fantásticas. Las fábulas fantásticas de Ambrose Bierce son, como su título lo dice, fábulas. Estamos hablando de un género prácticamente de la narrativa, un género menor de la narrativa, que sin embargo él lo adapta o lo adopta. Voy a leer la primera de las fábulas fantásticas de Ambrose Bierce, que se titula El principio moral y el interés material, para que veamos un poco esta crueldad bierciana. Lo que aconteció en un estrecho puente donde coincidieron el principio moral y el interés material, y tan solo uno podía pasar. Túmbate, mezquino, dijo el principio moral en un tono elevado, pues debo pasar sobre ti. El interés material únicamente la observó de forma altiva y en silencio. Ah, volvió a decir el principio moral, pero esta vez de forma dubitativa. Lo haremos a suertes, y el que gane pasará por encima del otro. El interés material seguía amenazando con su mirada, y en su silencio se reflejaba una clara indiferencia por su rival. Dada la incomunicación de su contrincante, el principio moral reemprendió su soliloquio, no sin sentirse violento. Para evitar una pelea, yo me agacharé y tú pasarás por encima de mí. Entonces, el interés material se dignó a contestar, encontrando por casualidad una lengua que era la suya propia. Me parece que te será difícil andar, contestó, y yo soy riguroso con todo aquello que piso. Podrías tirarte al agua. Y así se hizo. Fíjense, el principio moral se tuvo que tirar al agua para que el interés material pasara por el estrecho puente. En 1891, teniendo ya la edad de 49 años, publica una colección de cuentos que tienen que ver con esos textos que él había comenzado a escribir cuando trabajaba de vigilante en un depósito
de botines de guerra. El cargo irónicamente decía administrador, pero era vigilante del depósito simplemente. Esos cuentos que él había comenzado a escribir, que de alguna manera reseñaban esas vivencias duras, algunas muy fuertes, muy conmovedoras, de las cosas que él vivió en esas batallas donde participó durante la guerra civil o guerra de secesión. Esas cosas él las reseñó luego en ese libro que él publicó, como les digo, en el año 1891, titulado Cuentos de civiles y soldados. Más adelante, del año 1893, con 51 años, publica una colección de algunos relatos de ficción, cuyo título puede traducirse como Pueden pasar estas cosas. Digamos, es un género que él no termina de abandonar, pues el del cuento de misterio, de suspenso, el relato de ficción. Pues. Como les decía, él desde el año 1876 había estado manteniendo esa columna de definiciones, el vocabulario del cínico, que finalmente en el año de 1906 él abandona la columna, no le escribe más. Su amigo William Hearst lo convence, digamos, o lo ayuda a convertir toda esa cantidad de definiciones en un libro. Ese libro es, como ya les dije, el Diccionario del Diablo. El Diccionario del Diablo es publicado finalmente en el año 1911, teniendo ya Ambrose Bierce la edad de 69 años. O sea, estamos hablando de un escritor ya sumamente maduro, ya un escritor hecho completamente. Hacía algunos años que él estaba un poco despegado de las publicaciones. Sin embargo, por supuesto, los libros que he mencionado acá no son todos los libros que él publicó. Incluso ni siquiera todos los que publicó en vida, porque ya posteriormente se han publicado otras cosas de él. Incluso a finales ya del siglo XX, del año 85, 95, no preciso, se publicó por primera vez un libro de poesías de Ambrose Bierce que estaban por ahí escondidas, ¿no? Todo esto nos va llevando, estoy haciendo un recuento muy rápido de su biografía, para llegar al año de 1913, que es el año que nos interesa, porque este año es cuando él, a causa de muchos desencantos de la vida, desencantos políticos, desencantos de la sociedad norteamericana, que incluso han llevado a decir que Ambrose Bierce es uno de los primeros escritores anti-norteamericanos, decida salir de Washington y agarrar rumbo sur. Dicen de hecho que la manera en que lo hace también como un aventurero, sin pasaporte, como quien dice, ¿no? O sea, sin organizar un viaje como tal, sino que él marcha hacia el sur. En esos tiempos, recordemos que han habido algunos conflictos fronterizos con México. México está en plena guerra revolucionaria, y entonces Ambrose Bierce, atraviesa lo que llaman el Paso. El Paso es literalmente el paso fronterizo habitual entre México y Estados Unidos. Ambrose Bierce marcha hacia el sur, y entonces es donde empieza, digamos, toda la leyenda en que se convierte Ambrose Bierce para México. La versión más aceptada por todo el mundo, por supuesto, y que es la más apegada a la realidad, según lo que hemos visto de sus influencias ideológicas, por decirlo de alguna manera, es que él se une a las tropas de Pancho Villa. Lo destaco con cierta sonoridad porque un escritor seguidor, sobre todo de su literatura de misterio, de ficción, como Lovecraft dice en algún momento en un ensayo suyo que Ambrose Bierce, cuando se va a México, se va a luchar contra Pancho Villa. Es un poco imposible porque estamos hablando de que en 1913 Ambrose Bierce es un hombre de 71 años, o sea, es un anciano.
no iba a irse de loco él solo a luchar contra Pancho Villa en una guerra bueno, que prácticamente a él como ciudadano estadounidense no le interesaba. En todo caso, bueno, efectivamente habían escaramuzas fronterizas, pero era más que todo por el conflicto que había entre esos estados del sur de Estados Unidos, que siempre han sido muy republicanos. Recordemos que, por ejemplo, en el estado de Texas, y ahorita que estamos en pleno escenario postelectoral estadounidense, el estado de Texas ha sido tradicionalmente un estado muy republicano. Acaba de ganar en ese estado Donald Trump como las elecciones pues, presidenciales. En ese estado por lo menos. Elector. El que goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Cuando él parte a México, deja una carta con fecha 1 de octubre de 1913. La carta la escribe a su hija. Es una carta icónica. Se dice que es lo último que él escribió, por lo menos lo último conocido. Y él escribe en esa carta a su hija lo siguiente, 1 de octubre de 1913. Adiós. Si oyes que he sido colocado contra un muro de piedra mexicano y me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor, entiende que yo pienso que esa es una manera muy buena de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Ser un gringo en México, eso sí es una eutanasia. Entonces, fíjense, efectivamente, el 1 de octubre se supone que él todavía está en Estados Unidos, no ha terminado de salir. Ahí es cuando sale en algún momento. Se dice que, bueno, en Ciudad Juárez es donde él efectivamente se une a las filas de Pancho Villa. Hay quienes dicen que probablemente se unió como una especie de, por su edad, como una especie de cronista, como para relatar pues los detalles de esas guerras. Y entonces, bueno, ocurre todo, digamos, muy rápido, lo que pasa allí en esos tiempos. Entonces hay algunas versiones diferentes de cómo finaliza su vida. Una de las versiones más extendidas es que fallece en el sitio o en la batalla de Ojinaga. Eso ocurre en enero de 1914. Porque hay un documento oficial que aparece, por cierto, en la Enciclopedia Británica, que recoge ese documento, que en esa batalla participó un gringo viejo. No se sabe exactamente a quién se refiere, pero todo parece indicar que hablas de eso. Posteriormente hay un sacerdote de la población de Sierra Mojada, que eso queda en Coahuila. Este sacerdote dice o atestigua que según la tradición oral de esa población, ese gringo viejo fue a esa población, Sierra Mojada. Él se considera como un testigo importante porque, bueno, es como una tradición oral que hay en ese pueblo que habla de ese gringo viejo. Quienes han estudiado un poco la geografía de México, por supuesto, se dan cuenta de que entre Ciudad Juárez, Ojinaga, Sierra Mojada está totalmente fuera de la ruta. Entonces es posible que la razón por la cual él fue llevado hacia allá es porque él fuera considerado un espía. Por supuesto estamos hablando de un gringo. Es posible que él haya sido considerado un espía y haya sido fusilado, como efectivamente se fusilaban los espías en esos tiempos, en Sierra Mojada, en el cementerio. Es por esa razón que en el año 2004, este sacerdote Jaime Leiner ha participado en la edición de libros sobre la historia de la población de Sierra Mojada. Ese libro se consigue en internet. En el año 2004, él levanta una lápida, un monumento, digamos, a Ambrose Bierce, donde atestigua que, bueno, que él fue fusilado allí en ese cementerio porque fue considerado un espía. Esa fecha de ese posible fusilamiento es también enero de 1914, de manera que estas dos versiones bastante diferentes coinciden en que la fecha de muerte de Ambrose Bierce es el año de 1914, por eso es la fecha más aceptada de su fallecimiento. Recordemos que el ser considerado un espía y el hecho de que Leiner le levante un monumento es por supuesto porque
digamos, se considera hoy en día que eso no fue así, pues no era ningún espía, era simplemente un viejo aventurero que así como apoyó a los indígenas canadienses, apoyó a los afrodescendientes, apoyó por supuesto también a los mexicanos. Monumento. Estructura destinada a conmemorar algo que no necesita conmemoración o no puede ser conmemorado. Por eso es de nuevo que coincidimos en que Ambrose Bierce es tal vez uno de los primeros escritores norteamericanos, pero anti-norteamericanos o anti-estadounidenses, para ser más específico. Su importancia en México ha sido trascendental. El escritor Carlos Fuentes escribió en 1985 la novela Gringo Viejo, que fue llevada al cine con Gregory Peck y Jane Fonda en 1899. Dice Carlos Fuentes en Geografía de la novela: siempre he concebido a la novela como un cruce de caminos entre el destino individual y el destino histórico de los seres humanos. La muerte de Artemio Cruz y Gringo Viejo, la que está basada en la vida de Ambrose Bierce, obedecen notoriamente a esta estética de la encrucijada en la que ninguna voz, ninguna persona, ningún tiempo tiene el monopolio de la verdad o la posición privilegiada del discurso. You're so eloquent, but you say such appalling things. Well, that's been the story of my life, my dear. Everybody appreciates the form and is frightened of the content. Aceite de perro de Ambrose Bierce. Maten ese bendito perro. Corta. Voy a leerles un extracto, el principio del cuento Aceite de perro de Ambrose Bierce, que es uno de los cuentos que más me gustan de él. Dice así: me llamo Buffer Binks. Nací de padres decentes en las más humildes condiciones. Mi padre era fabricante de aceite de perro y mi madre tenía un pequeño taller en la parte de atrás de la iglesia local, donde se deshacía de los bebés no deseados. Durante mi niñez me inculcaron los hábitos de la vida industriosa. No solo llevaba perros a mi padre para que pudiera llenar sus barriles, sino que además me encargaba de eliminar los restos que quedaban del trabajo de mi madre. En el ejercicio de esta labor, en más de una ocasión, tuve que hacer uso de mi natural inteligencia frente a funcionarios legales de los alrededores que se oponían a que mi madre prestara sus servicios. Para finalizar, quiero dejar también una reflexión importante, con respecto a la figura de Ambrose Bierce, que tiene que ver con este debate muy antiguo en la literatura, que tiene que ver con la relación entre las armas y las letras. Para ello, yo les voy a recomendar revisar los capítulos 37 y 38 de Don Quijote de la Mancha, para no recomendarles ningún filósofo, nada, sino un loco, disertando sobre la relación entre las armas y las letras, porque yo siento que un poco Ambrose Bierce resume lo que es esa relación tensa entre lo que es para un hombre la relación con las armas, es decir, el ejército, prestar servicio, e incluso el patriotismo, si ustedes lo quieren ver de esa manera, asumir la vida, digamos, un poco más de manera arriesgada,
Mientras que por el otro lado está las letras, que es asumir la vida más bien desde este punto de vista más sosegado, de la contemplación, la literatura. Y bueno, me parece que Ambrose Bierce es un hombre que de alguna manera en esa tensión vivió toda su vida y finalmente, tal y como está en el texto de Don Quijote, cuando él pone en discusión qué es más importante, si las armas o las letras, así como Don Quijote termina dándole mayor importancia a las armas, creo que Ambrose Bierce también termina dándole más importancia a las armas que a las letras, y por eso es que termina su vida como la terminó, entregado a la lucha revolucionaria, a la lucha armada, por una causa justa, que creo que eso es el gran mensaje al final que nos da un personaje como Ambrose Bierce, porque a veces la literatura es un muy bonito refugio, pero que en determinados momentos de la historia no es suficiente para transformar el mundo. Ambrose Bierce ha sido un autor que a mí siempre me ha gustado, desde que lo descubrí, digamos, cuando yo tenía 20 años de edad, y el epígrafe de mi primer libro, Glosario de una vida, publicado en Caracas en 2002, tiene como epígrafe, casualmente, una frase de una de las fábulas de Ambrose Bierce. Esta historia nos interesa mucho. Recordemos que estamos homenajeando a México en esta Filben 2020, y bueno, quería traer esto a colación porque me parece que es un escritor importante que rescatemos, lo saquemos del olvido y escudriñemos en esa historia de él que todavía no está totalmente escrita. Todavía los investigadores quieren averiguar, quieren investigar, quieren saber exactamente qué fue lo que pasó entre el 1 de octubre de 1913 y enero de 1914 con la vida de este escritor tan importante como fue Ambrose Bierce.